Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más. Hoy quiero hablarles de Juego de Tronos, un par de años tarde. Hoy quiero hablar de la historia detrás de la historia de esta novela épica. Quiero narrar cuáles fueron los eventos históricos y personajes históricos que influenciaron la obra de Juego de Tronos. Bienvenidos sean. Por ahí, por el año 2015, si no me equivoco, Snoop Dogg, el famoso rapero, dijo que veía Juego de Tronos con el propósito de aprender historia, para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. El internet no esperó ni un segundo para hacer cientos de burlas y memes de este comentario. Lo que mucha gente no tomó en cuenta es que en cierta forma Snoop Dogg tenía razón. No estoy diciendo que realmente haya sucedido la historia de Juego de Tronos, pero es bien sabido y confeso por el propio George R.R. Martin que muchas tramas, subtramas, personajes y tecnologías que son mostradas en este mundo de fantasía son inspiradas o tomadas directamente de la historia. Y se ha vuelto un enorme ejercicio intelectual entre fanáticos, tanto en la serie como en la historia, encontrar paralelismos con eventos reales. Claro, es fácil saber que muchos elementos de la historia de Juego de Tronos están tomados en la Inglaterra medieval. Juego de Tronos es una gran novela y serie de fantasía que exhala historia por todos sus poros. Examinemos entonces los elementos de la historia. Empecemos. Hablemos de los Targaryen, los Ptolomeos y los Romanov. La casa Targaryen fue una dinastía que gobernó Poniente por 300 años. Fue una familia extranjera que conquistó los 7 reinos gracias a tener el arma más poderosa en esta épica medieval, los dragones. Provenientes de Valiria, para mantener el poder dentro de la familia practicaron el matrimonio incestuoso, casándose hermanos y primos entre sí. En la historia de la humanidad hay dos dinastías familiares que comparten similitudes con los Targaryen, los Ptolomeos y los Romanos. Los Ptolomeos fueron los gobernantes de Egipto del año 323 a.C. hasta el año 30 a.C., casi 300 años, cuando se convirtió en una provincia romana. Esta dinastía fue fundada por el general griego Ptolomeo I Soter, que fue encargado de gobernar la región por parte del mismísimo Alejandro Magno. Cabe decir que Ptolomeo no tenía ninguna conexión con Egipto antes de ser puesto como gobernador. Por lo tanto, él y sus descendientes fueron gobernantes extranjeros. Los Ptolomeos, al igual que los Targaryen, adoptaron el matrimonio incestuoso para mantener el poder dentro de la familia, casándose entre hermanos y primos, y una que otra vez con algún aristócrata de origen griego, pero descendiente de los Ptolomeos. Por otro lado, la casa Romanov de Rusia fue la segunda dinastía gobernante de la Rusia zarista. Gobernaron desde 1613 hasta su caída en la Revolución Rusa en 1917, más de 300 años. Aunque rusos, esta dinastía estaba muy conectada con la realeza prusiana y austriaca, siendo considerados más alemanes que rusos por mucho tiempo. La única diferencia fundamental con los Targaryen fue que ellos no practicaban el matrimonio incestuoso, o por lo menos no era tan común como con los Ptolomeos. La familia Romanov siempre se casaba con aristócratas que tenían cierta cercanía. Y se puede decir que de los Romanov sale la inspiración del personaje de Daenerys Targaryen. Y si no somos tan estrictos, también podríamos decir que inspiró a Arya Stark. Hablo de Anastasia Romanov, hija del último zar de Rusia y la única sobreviviente en la masacre de su familia, que regresó en su madurez para reclamar el título de la verdadera y única zarina. Por cierto, hecho divertido, curioso. Los nombres de los Targaryen, Aegon, Aegis, Daenerys, tienen inspiración vikinga, celta y gaélica.
Ahora pasemos a la gran inspiración de Juego de Tronos. El evento histórico me refiero. La Guerra de las Dos Rosas. Si algo ha dicho varias veces George R.R. Martin, es que su gran motivación para su historia ha sido la Guerra de las Dos Rosas. Esta fue una guerra civil en Inglaterra medieval entre la casa Lancaster, representada en la serie como los Lannister, y la casa de York, que en la serie sería representado por los Stark. Esta guerra duró entre el año 1455 a 1487, 30 años de guerra. Se llamó la Guerra de las Dos Rosas porque los Lancaster usaban la rosa roja en su símbolo mientras los York usaban la rosa blanca. Esta guerra civil fue la que más impacto tuvo en la historia de Inglaterra. Tras la victoria de la casa Lancaster, que se dio cuando su heredero se casó con la heredera de la casa de York, se unificaron todas las líneas sucesorias al trono, en la casa de los Tudor. Con esto, en los años venideros redujo o eliminó por completo la disputa por la sucesión al trono. Esta unión trajo paz y estabilidad a Gran Bretaña, cosa que lo ayudaría a volverse el imperio más poderoso del mundo siglos más tarde. Esta guerra produjo un cambio social sin precedente en las Islas Británicas. Como esta guerra civil fue entre nobles y terratenientes, esta clase fueron prácticamente exterminadas. Al final quedaron tan pocos nobles y con tan poco poder que fueron los comerciantes que tomaron su posición en la corte. También cambió el eje de poder de los señores feudales al gobierno centralizado de la corte de los Tudors. En sí marcó la transición de la época medieval al Renacimiento en Inglaterra. Ahora, los Stark no están hechos a imagen y semejanza de los York. Los Stark tienen mucho más en común con los escoceses medievales. Mucha de la simbología, nombre y personajes y características que vemos en los Stark se asemeja a lo que tenían los escoceses durante la Guerra de Independencia de Escocia, la que se dio entre el año 1296 al 1357. Ojo, olvídese de esa imagen de los escoceses con falda. En esa época todavía no se había adoptado. Por otro lado, la casa Baratheon sí se asemeja bastante con la casa de los York en cuanto a su estructura. Al comienzo de la guerra civil, el núcleo familiar de los York estaba conformado por tres hermanos: Eduardo IV, Jorge de Clarence y Ricardo de Gloucester, que serían el equivalente de Robert, Stanley y Renly Baratheon. Este trío de hermanos eran conocidos como los tres hijos de York. Eduardo, el mayor, tomaría el trono, pero su hermano Jorge lo traicionaría y lo intentaría derrocar. Jorge, el segundo hermano, fracasa y es ejecutado. Después de varios años gobernando, Eduardo muere, pero siendo sus hijos muy jóvenes para asumir el reino. Nombra a su hermano menor, el menor de todos, como regente. Pero Ricardo aprovecha la situación para nombrarse rey y legitimar a sus sobrinos. Muere en la batalla de Bosworth a manos del ejército de los Lancaster. En esta historia también podemos encontrar la inspiración del meñique, Rupert Baelish, en el personaje histórico de Ricardo Neville, conde de Warwick. Ricardo se le apodó el Hacedor de Reyes, apodo que obtuvo por ayudar a derrocar al rey Lancaster en favor de los York. Luego, debido a los factores de poder, logró que los York fueran derrocados y que los Lancaster regresaran al trono. Pero esto no duró mucho, ya que los York lograron recuperar la corona y expulsar a los Lancaster. Warwick tuvo que huir a Francia, donde logró convencer al hermano intermedio de los York, Jorge Clarence, que derrocara a Eduardo IV, pero esta jugada falló y murió en la batalla de Barnet. Warwick era conocido por armar todo tipo de artimañas e intrigas políticas en la corte. Hablando de elementos prestados a la Guerra de las Dos Rosas, el rey loco Targaryen fue hecho a imagen y semejanza a Enrique VI de Lancaster. El rey Lancaster fue derrocado por la casa York iniciando la guerra civil.
Enrique VI se le conoció por sus arranques de rabia y problemas mentales. Su inestabilidad mental fue tal que muchas veces tuvieron que poner regentes para llevar el liderazgo del gobierno. Su evidente deterioro mental fue una de las causas y excusas para derrocarlo. Los Lannister tienen más en común con los Lancaster, pero la historia de Cersei Jaime tiene un precedente claro. Es el de Lucrecia y Cersei Borgia, hijos de Alejandro VI, lo que el exmarido de ella acusó de incesto. Los dramas familiares de los Lannister están tomados de los Borgia. Lucrecia y César Borgia tuvieron un hijo incestuoso llamado Juan Borgia, que sería la contraparte de Joffrey Baratheon. Tywin Lannister, el patriarca de la familia de los Lannister, está modelado en base a Rodrigo Borgia, el personaje que se convertiría en el Papa Alejandro VI, padre de Lucrecia y César. Tanto para Cersei como Lucrecia, sus padres les concertó varios matrimonios de conveniencia para afianzar su poder territorial y forjar alianzas. Al igual que Tywin, Rodrigo Borgia tuvo un hijo que detestó, Joffrey Borgia, siendo este Borgia la contraparte de Tyrion Lannister, el cual fue encerrado en el castillo de San Angelo varias veces por orden de su padre. El único miembro de la familia que lo quería era Lucrecia, que sería la contraparte de Jaime Lannister. Si quisiéramos añadir más similitudes al drama de los Borgia, el drama de los Borgia se dio durante las guerras italianas que comenzaron 2 años después del final de la Guerra de las Rosas. Y finalmente, César Borgia fue la inspiración, aunque no lo crean, de Cersei Lannister. Si no lo creen, hagan este juego. Trate de pronunciar César con la pronunciación italiana desde el inglés y va a notar el parecido de los nombres. Ahora, regresando un poco a la historia de la Guerra de las Dos Rosas, hay un parecido similar entre Margaret de Anjou, la esposa y reina derrocada, la esposa del rey Enrique VI, el rey loco, Lancaster, y la relación dominante que tuvo con el hijo. Margaret de Anjou fue la reina del rey Lancaster derrocado y tuvo un hijo con él, Eduardo de Lancaster. Cuando el rey loco fue derrocado, ella tuvo que huir a Holanda con su hijo, debido a que Eduardo era un peligro para los York ya que era el príncipe heredero. Al analizar la relación entre Margaret y su hijo Eduardo, ella fue una madre muy controladora, pero también a la vez lo malcrió demasiado, haciendo que se convirtiera en un pequeño tirano. Al igual que Cersei, Margaret era una reina feroz, poderosa e indomable que gobernó Inglaterra antes de luchar sin éxito para asegurar la corona inglesa para su hijo. Debido a la locura de su esposo, ella se hizo regente, gobernando el reino inglés. También se le acusa de ser causante de la Guerra de las Dos Rosas por excluir a la casa de York del gobierno. Muchas veces pudo formar gobierno con los York y ella lo rechazó por el peligro que ellos representaban. Ahorita pasemos al siguiente hecho histórico. El muro del norte tiene 2 claras referencias: el muro de Adriano y la muralla china. Quizás sea muy obvio. Uno de los elementos más característicos de Juego de Tronos es el muro del norte, el muro que defiende el mundo de los hombres de la amenaza de los caminantes blancos, según la leyenda. En la historia, el muro solo sirve para mantener a los salvajes fuera del mundo de los hombres y como colonia penal. La Guardia de la Noche pasó de ser la primera defensa de la humanidad a un grupo de indecibles conformado por nobles caídos en desgracia, bastardos de la nobleza y criminales comunes. Su contraparte más cercana e influencia directa es el muro de Adriano, construido entre el año 122 al 132 de nuestra era, por mandato del emperador romano Adriano. Este muro tenía 2 propósitos: limitar la frontera norte del Imperio Romano y defender Britania, nombre romano para lo que es hoy Inglaterra, del ataque de los tribus de los pictos, escotos e irlandeses.
Muchos han señalado de semejanza con la muralla china, pero hay una gran diferencia. El propósito de esta muralla era meramente defensivo, impedir o limitar los ataques de los mongoles hacia China. Pero continuando con los romanos, aunque yo no encontré un equivalente en la Guardia en la Noche, sí hay ciertos grupos que tienen características similares. Durante la Segunda Guerra Púnica, los legionarios sobrevivientes de las legiones derrotadas por Aníbal eran congregados en grupos de parias y que eran enviados a resguardar las fronteras del imperio. Estos grupos de parias fueron congregados en Sicilia a hacer trabajo de campesino hasta que el cónsul Escipión el Africano los convocó y formó las legiones cuarta y quinta e invadió Cartago con ellas. Siguiendo con el muro de Adriano, los caminantes blancos son también influenciados por los pictos y escotos mencionados anteriormente. El recuerdo de los romanos era mediterráneo y tenía mezcla con los norteafricanos, además de ser extremos pequeños en estatura. Ellos, a las tribus de los pictos, no solo los llamaban bárbaros, sino otras veces le decían demonios blancos, por ser de piel extremadamente blanca en comparación con ellos, y por ser muy altos. Ahora veremos uno de los eventos más dramáticos de toda la serie, la Boda Roja. Esta tuvo la inspiración de dos eventos históricos, la Cena Negra y la masacre de Glencoe. Sin duda uno de los eventos más brutales, impactantes y polémicos de Juego de Tronos es la Boda Roja. La Boda Roja se refiere a la boda entre Edmund Tully y Rodney Frey, pactada por Walder Frey y Robb Stark después de que el último rompiese el pacto de esposar a una de las hijas de Walder, a cambio de dar paso al ejército del norte por aguas dulces. El título de Boda Roja viene de que Walder Frey, sintiéndose humillado, salía con los Lannister y los Bolton para traicionar a los Stark. Teniendo una trampa en la boda, asesina a Robb Stark, Catelyn Stark, los nobles norteños y 3.500 soldados del norte. Como mencioné antes, hay dos eventos históricos que tienen paralelismos con este evento de la serie. La Cena Negra, que se dio en el año 1440. Durante esta época, el clan Douglas se convirtió en uno de los clanes más poderosos de Escocia. Por ello, otros nobles conspiraron para matarlos por ser considerados una amenaza. Los hermanos Douglas, de 16 y 10 años respectivamente, eran los jefes y herederos del clan. Fueron invitados a cenar con el rey Jacobo II, que era un niño de 10 años también. Los Douglas fueron confiados ya que se habían hecho todos los protocolos de hospitalidad que tenían los escoceses asegurando su seguridad. El momento álgido fue durante la cena donde se sirvió la cabeza de un toro que implicaba que la muerte estaba cerca. Acto seguido y al sonido del tambor, los hermanos Douglas fueron arrestados. Fueron llevados a Castle Hill, enjuiciados por traición y ejecutados. Esto supuso una ruptura total con todas las tradiciones de hospitalidad de Escocia. Dejó debilitado al clan Douglas por años hasta que volvieron a levantar cabeza, logrando recuperar la posición de liderazgo que tenían antes de este hecho. Ahora, el otro evento histórico es la matanza de Glencoe en el año 1692, que por cierto también se dio en Escocia. Después de la Revolución Gloriosa, donde los clanes se levantaron en armas en contra de Guillermo de Orange y fracasaron, Guillermo, en aras de pacificar la región, decidió perdonar a los clanes rebeldes siempre y cuando le juraran lealtad antes del 1 de enero de 1692. El clan de los MacDonald fue el último clan en jurar lealtad. Por esta razón, los ingleses los seleccionaron para ser castigados y ser usados de ejemplo para los demás clanes. El gobierno inglés envió 120 soldados con el pretexto de recaudar impuestos a la tierra de los MacDonalds. Siendo hospitalarios, alojaron a los soldados y les dieron alimento. No fue sino hasta la madrugada del 13 de febrero de 1692 en la cual estos soldados ejecutaron su verdadera misión: asesinar a toda persona menor de 70 años. Este acto exterminó casi por completo a los MacDonald e indignó a los clanes escoceses. Este evento es recordado como símbolo de la opresión inglesa. Ahora hablemos de Joffrey Baratheon.
Sin duda, Joffrey Baratheon es el personaje más repudiado de Juego de Tronos. Siempre es asociado a Calígula por el nivel de gusto que tenía hacia el sadismo. Ve la tortura, el maltrato y la humillación como una forma de divertirse. Ambos tuvieron un reinado corto pero bastante sangriento, donde se caracterizó de muertes horribles de rivales y sirvientes de ambos reyes. Psicópatas que se regocijan con el dolor ajeno. Joffrey y Calígula son seres semejantes. Ahora, hay otro príncipe psicópata caracterizado por su gusto por el sadismo que comparte similitudes con Joffrey. El único detalle que este príncipe es más mitológico que histórico. Es Mordred, hijo bastardo del rey Arturo, producto del incesto de este rey con su hermana, la bruja Morgana. A Mordred se le describe como malcriado, sanguinario, repelente y sin ningún atisbo de empatía por los demás. Otro rey joven con similitudes a Joffrey fue Alfonso XII de España. Su padre fue un mujeriego que dejó una enorme tropa de hijos bastardos. Cuando muere, la reina Cristina, aliviada, asume la regencia de la corona de sus hijos. Existe una enorme similitud entre la protección que Cersei le daba a Joffrey con la de María Cristina con Alfonso. Ahora, la cereza sobre el pastel. Siempre se sospechó que Alfonso fue producto del adulterio, que no era hijo del legítimo antecesor. No era el hijo legítimo del antiguo rey. Como mencionaba antes, también está Eduardo de Anjou, que era altamente controlado y malcriado por su hija. Como comenté antes, también está Eduardo de Anjou, que era altamente controlado y malcriado por su madre, Margaret de Anjou. Cabe recalcar que todos estos personajes tenían relaciones controladoras y enfermizas con sus respectivas madres. Ahora pasemos a hablar de los Tyrells de Alto Jardín. Aunque existió una casa de nobles llamada Tyrell con 2 R's durante la Guerra de las Rosas, nada tiene que ver con los Tyrell del Juego de Tronos. Las características de esta casa tienen más en común con la dinastía de los emperadores de Roma, los Severos. En específico, el personaje de Olenna Tyrell como la matrona más poderosa de la historia. Julia Maesa. Julia Maesa tiene el récord de haber sido cuñada, tía, madre y abuela de 5 emperadores romanos. Tuvo una gran influencia sobre todo ello, inclusive ella decidió cuándo imponer y destronar cada uno de ellos. Por cierto, en los herederos mandaban las mujeres. Tanto Julia, al mando, como su hija se encargaban de controlar a su esposo, regándolos a títeres. Pero el paralelismo principal es que tanto Lema como Julia tuvieron un nieto homosexual. Julia tuvo como nieto al emperador Helio Gabrielo, abierto homosexual, considerado también el primer transexual de la historia. Mientras Olenna tuvo a Loras Tyrell, homosexual y amante de Rhaelys Baratheon. Al igual que en la trama de Desembarco del Rey, Olenna conspira para matar a Joffrey Baratheon para que el poder caiga en el Dossi Tommen Baratheon. Julia conspira en el asesinato de su problemático y transexual nieto para que el poder recaiga en el joven Alejandro Severo, el cual es un emperador más dócil ante los designios de su abuelo. Todo este drama familiar sucede mientras la religión monoteísta de Elgaval intentaba imponerse en Roma, eliminando las religiones politeístas con el favor de la casa real. Hablemos del personaje de Margaery Tyrell, interpretado por Natalie Dormer, y su correspondiente histórico. El personaje, sin duda, que más fantasía ha despertado entre la audiencia, gracias a la actriz que interpreta, sin duda, es Margaery Tyrell. Este personaje está basado en Ana Boleyna, hija de nobles que sedujo al rey Enrique VIII para que se divorciara de su esposa, Catarina de Aragón, y la proclamara ella reina de Inglaterra. En el proceso se separa la Iglesia de Inglaterra del catolicismo, creando una nueva iglesia cristiana llamada Anglicismo, donde la cabeza es la corona británica. Ambas venían de familias nobles, aunque los Tyrell eran mucho más poderosos y ricos que los Boleyn.
Al igual que los Tyrell, bajo el mandato de Olenna Tyrell, ambos personajes se dieron la misión de acercarse, enamorar y manipular al rey. Ambas tenían como meta ser reinas de sus respectivos reinos. Si nos guiamos más por los libros que por la serie, veremos mayores similitudes. Ambas mujeres fueron acusadas de incesto con sus hermanos y de adulterio con otros hombres en la corte. En ambos casos, con testigos falsos, pruebas falsas y juicio amañado, fueron ambas acusadas y juzgadas de los crímenes mencionados anteriormente. Por cierto, ambas eran inocentes de los cargos que se le imputaban, para luego ser aprisionadas en celdas oscuras y sucias en las mazmorras de los castillos de la realeza. Ambas murieron de forma horrible. La gran diferencia entre ellas fue que Margaret Tyrell tenía propósitos más políticos, ganar influencia y poder para su casa, mientras Anna Boleyn lo hizo con el interés de convertirse en reina como ambición personal, aunque su familia sería muy beneficiada. Por cierto, la misma Natalie Dormer interpreta a Anna Boleyn en la serie de Tudors. Sigamos con los Dothraki. Los Dothraki son una raza de guerreros a caballo nómada. Habitan en el continente de Essos, donde son dueños de las planicies conocidas como el Mar Dothraki. Guerreros brutales, se mueven en tribu, nacen para luchar y siempre andan en caballo. Siempre están asociados a los mongoles, aunque sus similitudes son mínimas. La estructura social de los Dothraki son los Khalazares, un jefe que se denomina Khal. El título de Khal es hereditario. Los mongoles también vivían en tribus llamadas Ulos y el líder era llamado Khan. El liderazgo también era hereditario. Ambas razas usan viviendas singulares desmontables para facilitar su vida nómada. En ambas civilizaciones el caballo es el núcleo fundamental de sus vidas. Son utilizadas para todo, desde la guerra hasta el comercio. Eran considerados deidades. Ambas civilizaciones practicaban el chamanismo y oraban al sol y a la luna. Pero hasta aquí llegan las similitudes. Hubo otras civilizaciones de hombres a caballo con las cuales se comparten muchas características. Por ejemplo, el idioma Dothraki fue influenciado por el lenguaje de los pueblos túrquicos, una combinación de ruso, ucraniano, alemán antiguo y turco. Entre estos pueblos turcos se encuentran los tártaros, producto del mestizaje de los mongoles y rusos, hunos, combinación de kazajos, ucranianos y rusos, y los cosacos, mezcla de rusos, tártaros y ucranianos. Todos estos pueblos caballos tienen en común ser pueblos guerreros, nómadas que tenían el caballo como su máxima deidad y dominaban las estepas rusas de Eurasia. Eran practicantes de relaciones poliamorosas. El pueblo Dothraki habita en el mar Dothraki, pastizales altos y tupidos de las planicies del interior de Essos, el más grande de los 4 continentes conocidos en la novela. Al este de Poniente, la llanura se encuentra vacía, a excepción del pueblo Dothraki, como les ocurre a los mongoles mencionados en el punto anterior. El mar Dothraki está basado inequívocamente en las estepas rusas y mongolas. La estepa rusa cubre una vasta franja de tierra en el corazón del continente euroasiático, que se extiende de la mitad occidental de la llanura del norte del Cáucaso hacia el este hasta el valle del Volga meridional, al sur de los Urales y al oeste hasta parte de Siberia. La mayor parte de la geografía mongola se encuentra compuesta por mesetas y estepas, donde el desierto del Gobi cubre una amplia extensión del sur y del este. Hoy en día no tiene salida al mar, pero durante el siglo XIII sí. Tanto las estepas rusas como las mongolas fueron el dominio de las culturas guerreras a caballo. Primero fueron los mongoles con el mestizaje de los pastores nómadas turcos, los rusos y los mismos mongoles nacieron los tártaros, cosacos y los hunos. Estas nuevas civilizaciones a caballo gobernaron Eurasia. Una vez que Iván IV conquistó la región para Rusia a mediados del siglo XVI, los eslavos, sobre todo los cosacos, tomaron el control de la región. Pero vayamos a la región principal de Juego de Tronos, Poniente. Los 7 reinos que componen Poniente
que son Reino del Norte, de la Montaña y el Valle, el de las Islas y Ríos, la Roca, el Dominio, Bastión de Tormenta y el Principado de Dor. Están hechos a imagen y semejanza en la Inglaterra de la Alta Edad Media, un periodo histórico que se denominó la Etarquía Anglosajona. Este periodo se caracterizó porque todas las islas de Gran Bretaña estaban divididas en 7 reinos llamados Essex, East-Anglia, Kent, Mercia, Northumbria, Sussex y Wessex. Este periodo comprende el año 500 hasta el año 800, aunque la división de estos reinos no desapareció sino hasta el año 1060, con la invasión normanda. Durante este periodo hubo 7 reinos dominantes, pero no fueron los únicos que existieron o que tuvieron poder real. Hubo otros pequeños reinos que se alzaron y tuvieron poder mientras eran liderados por reyes carismáticos. Cuando estos morían eran absorbidos por otros reinos. El final de este periodo empezó con las invasiones vikingas en el siglo IX. Fueron los reyes de Wessex que se autoproclaman reyes y protectores de los anglosajones, que agrupó los distintos reinos en contra de las invasiones vikingas. Al mismo tiempo fue anexando los otros reinos, ya sea por guerra abierta o con matrimonios y alianzas. Ahora, si hablamos de las ciudades libres de eso, sus contrapartes históricas son las ciudades-estado de Italia. Las ciudades libres son un conjunto de ciudades situadas en la parte más occidental o a lo largo de la costa del continente de Essos. Las ciudades libres, exceptuando Brados, comparten un origen común. Todas fueron colonias del feudo franco de Valiria. Debido a esto, muchas de ellas son similares entre sí, por ejemplo Lis y Mir, mientras que otras como Brados, que nunca llegó a formar parte del feudo franco, tienen una cultura muy distinta a las demás. Las ciudades de Brados, Pentus, Dir, Mir y Tosh y Tyros mantienen importantes relaciones comerciales con Poniente, mientras que otras como Volantis las mantienen con las ciudades del antiguo Guis y otras como Kohor las tiene con los Doraki. Todas se caracterizan por ser ciudades independientes entre sí, enfocándose en el comercio mayormente. Sin duda, la mayor inspiración fueron las ciudades-estado de Italia entre los siglos XV y XVI. Aunque la ciudad libre tiene un aire más arabesco, persa e inclusive hindú. Pero su modelo paleolítico está basado en las ciudades italianas medievales y renacentistas. Todas estas ciudades-estado subsistían gracias al comercio, la banca y la trata de esclavos. Y ya que estamos con las ciudades libres de esos, hablemos del Titán de Bravos, el espejo del Coloso de Rodas. El Titán de Bravos es una estatua enorme de piedra y bronce que guarda la entrada a la laguna interior donde Bravos se sitúa. Es considerada la primera línea de defensa de la ciudad-estado. Con un sonoro rugido, tiene la capacidad de avisar la llegada de barcos o salida y puesta de sol. Está entre las 9 maravillas creadas por el hombre en el mundo de Juego de Tronos. Para los fanáticos de la historia sabemos que la inspiración histórica es el Coloso de Rodas, una estatua gigante hecha a imagen del dios griego Helios. Fue construida en el año 292 a.C. y colapsó ante un terremoto en el año 226 a.C. Es considerada una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La estatua se erigió con el propósito de celebrar la victoria y defensa de la ciudad de Rodas ante la invasión del ejército de Demetrio Poliorcetes en el año 305 a.C. Si algo particular tiene el mundo de fantasía de Juego de Tronos es su peculiar clima. Se caracteriza porque las temporadas climáticas pueden durar años, inclusive décadas. Por eso se habla del Gran Verano y Gran Invierno. Hay 2 periodos de la Inglaterra medieval y también la de Europa, en las cuales se reportan anomalías climáticas parecidas. Una gran temporada de verano y una gran temporada de frío, respectivamente el periodo cálido medieval y la pequeña edad de hielo. El periodo
cálido medieval fue un periodo donde el clima fue anormalmente caluroso en el Atlántico Norte entre el siglo X y el XIV. Durante este periodo, Inglaterra, el norte de Francia, Dinamarca y Alemania tuvieron climas tan cálidos que pudieron desarrollar cultivos de uva, fruta y productos agrícolas propios de climas tropicales. Después de este periodo vino lo que se denominó la Pequeña Edad de Hielo, periodo que duró del siglo XV hasta el siglo XIX, donde la temperatura media cayó dramáticamente en Europa, sobre todo en el norte de Europa. Este periodo se caracterizó por noches de invierno más largos, se perdió la diversificación de alimentos y se incrementó la escasez de alimentos. Ahora hablemos del acero valirio y el acero de Damasco. El acero valirio es una aleación metálica usada para crear las armas con mayor calidad en todo el mundo de Juego de Tronos. Fue inventada en Valiria, pero junto con este reino, la técnica y los materiales con los cuales se hacía esta aleación se perdió, quedando solo vestigio en armas antiguas guardadas como tesoros. El acero valirio se caracteriza por ser liviano, fuerte y con un filo sin comparación. Solo los herreros más hábiles eran capaces de forjarlo. Antes, durante y después de la era del acero valirio no hubo ninguna aleación o metal que se le pudiera comparar. Como otros elementos mencionados anteriormente, todo fanático de la historia sabrá fácilmente cuál es su contraparte histórica: el acero de Damasco o damasquino, una aleación usada para la fabricación de espadas entre el 1100 y el 1700. Las características de este metal eran su dureza, filo y calidad. Era la más aclamada y cara de toda Europa y Oriente Medio. Aunque la aleación era realizada en Damasco, los materiales y técnicas con los que se fabricaban era una mezcolanza de técnicas de Medio Oriente con materiales traídos de la India. Pero con los diferentes surgimientos y caídas de los imperios persa, bizantino y otomano, las técnicas de su fabricación y los materiales que se usaban se perdieron en la historia. Otra tecnología de guerra que aparece en la serie es el fuego valirio. Valiria se caracterizó por grandes inventos. Ya se mencionó el acero, ahora viene el fuego. Este es un líquido gelatinoso, inflamable y altamente volátil. Al igual que el napalm moderno, quema todo a su paso hasta que se consume completamente. Es imposible de apagar con agua o con cualquier otro líquido. Solo el alquimista de Desembarco de Rey conoce la fórmula para su creación. En una pasta verde con la mínima alteración de temperatura puede estallar. Su uso principal es como arma arrojadiza, pero a veces los alquimistas lo usan en jarras decorativas para iluminar sus salones como muestra de su poder. Su contraparte histórica fue el fuego griego, un arma incendiaria ampliamente usada por los bizantinos. Su primera mención histórica fue en el siglo VI, pero su uso masivo fue durante las cruzadas. Como arma naval fue invaluable, ya que el agua no era capaz de apagarlo. Por sí solo, el fuego griego le trajo enormes victorias militares a los bizantinos. Sirvió como arma de defensa en contra las invasiones del mundo musulmán. Su receta y preparación siempre se le consideró secreto de estado. Otra cosa más, tanto el fuego valirio como el griego tienen algo más en común: se apagan con orina humana. En la segunda temporada y segundo libro de la saga de Juego y Tronos, que se titula Choque de Reyes, tiene un paralelismo histórico, que fue el año de los 4 emperadores en la antigua Roma. Literalmente fue un año donde el Imperio Romano tuvo 4 emperadores: Calpa, Otón, Vitelo y Vespasiano, tras el suicidio de Nerón en el año 68 después de Cristo. Se dio una guerra civil corta por la línea sucesoria, donde varias familias nobles lucharon entre sí, donde los personajes anteriormente mencionados destronó al anterior y se entronó a sí mismo como emperador hasta que Vespasiano logró imponerse. Él logró estabilizar el imperio y asegurar su línea sucesoria. Ahora vienen los hijos del bosque. Haremos sobre ello. Los hijos del bosque son los habitantes originarios de Poniente,
vivieron durante años en la soledad hasta la llegada de los primeros hombres. Su existencia se remonta hasta 12.000 años antes del evento de la serie. En el mundo de Poniente fueron considerados leyendas hasta que volvieron a aparecer a la par de los caminantes blancos. Aunque en su historia parece un poco a los indígenas precolombinos y la llegada de los europeos a América, los hijos del bosque desaparecieron a medida que los primeros hombres provenientes de eso ocupaban sus territorios. La mayoría de características en común tienen con los druidas. Su sistema de creencias, su organización social son parecidas. De la misma forma que los primeros sajones hablaban de los druidas, los primeros hombres hablaban de los hijos del bosque. Ahora, la raza que conquistó Poniente y desplazó a los hijos del bosque son los ándalos, que son el grupo étnico de Poniente. Ellos trajeron la fe de los 7 y fueron responsables de la caída de los reinos de los primeros hombres. Tanto sus características como la forma en que se apoderaron de Poniente se asemejan a la historia de los anglosajones y su ocupación de Gran Bretaña. Los anglosajones fueron pueblos germánicos que invadieron el sur y el este de las islas británicas. Estos pueblos conquistaron y absorbieron los pueblos que habitaron la isla en un proceso gradual que empezó en el siglo V y finalizó con la conquista normanda en el año 1066. Como dije en un principio, Juego de Tronos está adornado de historia por todas sus partes. Y finalmente puedes tener este video, podcast, casi hasta el infinito, encontrando las contrapartes históricas de cada evento y personaje de la novela. Lo que sí debemos aprender fue cómo George R.R. Martin logró combinar de forma tan perfecta tantos elementos históricos para crear una de las historias más originales de los últimos tiempos. Gracias por llegar hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción. Espero sus comentarios. Saludos, que estén bien, hasta la próxima. Hasta luego.